permite compartir con ustedes una palabra de crecimiento espiritual titulada Lo visible del hoy fue la semilla del ayer. Entonces, lo visible del hoy, lo que tú estás viendo hoy, fue porque estuvo sembrado, fue sembrado en tiempos atrás. Y el texto base que vamos a utilizar para compartir esta noche, esa palabra, la vamos a encontrar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 42. Y el ocuparse antes me lleva a estar preparado para este tiempo. Si no nos preparamos antes, el tiempo que vivamos hoy quizás es de angustia, de necesidad, de muchas cosas. Por eso la palabra los dice muy claramente. Por allá el apóstol Pablo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Y a raíz de eso es que estamos viendo hoy muchas situaciones, mucha penumbra en la humanidad, dependencia más del hombre que del mismo Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mirada quizás en la economía, en los gobiernos, en, qué sé yo, muchas cosas que son externas, que no son malas, no es pecado quizás tenerlas. El pecado es de pronto poner toda mi confianza, toda mi esperanza quizás en esas riquezas materiales, aún inclusive humanas, como un familiar. Por eso la palabra dice muy claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no solamente se refiere a un ministro, sino a todas esas personas que sencillamente en su momento de gloria nos permiten estar en ciertos lugares de privilegio, pero que de un momento a otro, como al día de hoy, quizás vienen las situaciones que arrastran con muchas situaciones y esas personas ya no nos pueden tender la mano. Y ahí es cuando empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos buscando a Dios de corazón. Por eso vamos a entrar en materia mirando y analizando este pasaje bíblico. Y vamos a detenernos un momento en el versículo 42. Ahí en el versículo 42, como usted lo puede ver ahí en su pantalla, habla y da a conocer una palabra muy específica, muy específica. En el versículo 42 dice que muestra a un mayordomo, porque dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Cierto? No solamente ser mayordomo y ya, y lo puse, no, fiel y prudente. A eso nos manda el Señor, a eso nos llama el Señor, a que hoy, a pesar de que hay corre por toda la humanidad, a pesar de que hay situaciones adversas que quizás en muchos hogares a este tiempo no han podido alimentarse bien, porque sí han podido de pronto comer algo, pero no han podido alimentarse como debe ser. Tienen que hacer un poco de cosas cuando antes teníamos quizá la libertad para ello, pero nunca nos preparamos para este tiempo, sabiendo muy bien que ya la palabra de Dios nos había dicho que eso iba a venir, que eso iba a suceder. Entonces, dice aquí mayordomo. Vamos a mirar y analizar. ¿Qué es mayordomo? Es una persona encargada de velar y mantener los bienes económicos y humanos del propio dueño. Es una persona idónea y de confianza. Esto es lo que el Señor quiere con nosotros. Dios por eso dice que nos ha hecho a nosotros reyes, sacerdotes, nación santa, pero se nos olvida muchas veces cuando nos presenta estas situaciones que hoy en día vemos, situaciones que de pronto a cualquiera incomodan, a cualquiera van a desacomodar. Todas las naciones a este tiempo están desacomodadas, económicamente están desacomodadas, laboralmente muchas están destrozadas. ¿Y todo por qué? Porque hemos puesto más la confianza en lo terrenal que en lo espiritual. Cuando un hombre, una mujer, un anciano, un niño, pone su confianza en Dios, Dios nunca lo va a desamparar, Dios nunca lo va a defraudar.
y sobre todo va a permitir la prueba, sí, porque la prueba es para todos, pero esa persona no va a desfallecer y créanme que no le va a hacer falta muchas cosas que de pronto hoy en día en muchos hogares hace falta. Muchas veces la gente está acostumbrada a tener sus arcas llenas, sus alacenas llenas, y a este tiempo Dios nos está demostrando que no es necesario tenerlas llenas. Lo importante es tener un corazón en paz, o sea, una mente tranquila. Porque una mente que está angustiada se desespera, se afana y quiere llenar su interior desocupado con cosas exteriormente hablándolo, quiere llenarlo con riquezas, con trabajo, con muchas cosas que son externas, pero internamente va a seguir siendo hueco. Así tenga todo el mercado. Hoy en día Dios nos está mostrando eso, que mucha gente teniendo afuera, quizás allá en sus bancos, mucho dinero, no pueden salir a comprar, no pueden salir a mercar, no pueden, o si lo hacen con ciertas restricciones, ya de pronto el viaje que tenían programado para esta fecha tuvo que ser reprogramado. Vemos hoy en día en las noticias que las grandes aerolíneas están detenidas y están entrando en quiebra. Uno, llamémoslo así, hace unos 8 meses atrás, ¿quién iba a imaginar que una aerolínea iba a quedar en quiebra? Sabiendo muy bien que ellos mueven muchas cosas, pero a veces Dios tiene que permitir que eso se paralice. ¿Para qué? Para poner otra vez la mirada en Dios. Entonces aquí, como nosotros somos mayordomos, nosotros no somos dueños de nada. Aquí en esta tierra todo se va a quedar, todo se queda. El problema es que no somos fieles. El problema es que nos levantamos y así como nos levantamos nos vamos. Ni siquiera decimos gracias Dios porque hoy me permites levantarme. Y sé que hay mucha gente que aún cuando vean este video van a decir, oiga Dios, sí, somos ingratos contigo. ¿Por qué? Porque tú nos has dado la vida, nos has dado alimento, nos has dado techo y nos das trabajo. Y nosotros no hacemos nada por ti. Y lo mejor que podemos hacer por Dios no es ir a un culto, no es llenar una congregación, no es llevar plata como se ha venido hablando. No, es obedecer la palabra, no más. Eso es ser un mayordomo fiel y lo vamos a seguir analizando. El mayordomo representa al dueño en su ausencia. Eso es lo que es un mayordomo. Es un representante. Es una persona encargada, es una persona a la cual sus súbditos lo van a ver como si fuera el propio dueño, lo van a respetar. Hoy en día vemos que ya no hay respeto por las autoridades. Hoy en día vemos que ya no hay respeto por el pastor, por el líder, por el siervo, ya no hay respeto por el misionero, ya no hay respeto por el sacerdote, ya no hay respeto por esas autoridades. ¿Por qué? Porque ellos mismos han quebrantado la autoridad de Dios. Los pastores, evangelistas, misioneros, ¿cómo? ¿Cómo han quebrantado la ley de Dios? Predicando un evangelio televentas, un evangelio emocional, un evangelio de prosperidad. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde está la prosperidad? Pregunto yo, ¿dónde están esos super profetas, super apóstoles, super maestros que hacían milagros y que hacían y que deshacían? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es la pregunta. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de nosotros mismos como mayordomos. Hoy como mayordomos tenemos que pararnos frente a la palabra y decirle a Dios, perdónanos porque quizás no hemos obedecido conforme a lo que tú nos dijiste desde un principio y que a este tiempo no lo hemos obedecido. Entonces, vamos a mirar las características de un buen siervo. Las características de un buen siervo, lo primero es ser leal. ¿Qué es ser leal? Cumple a cabalidad las órdenes impuestas. Pregunto yo, ¿tú eres leal? ¿Tú eres leal a la palabra, no a los hombres? ¿Eres leal a la palabra? Déjalo ahí.
Respóndase usted mismo allá en su corazón. Allá también otras de las características de un buen siervo es ser fiel. La primera es leal y la segunda es fiel. Y fiel es mantenerse constante en una orden o norma o ley establecida. Es mantenerse constante. No es de que hoy sí y mañana no. La pregunta es, ¿tú eres fiel a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque es que es muy fácil serle fiel a Dios cuando te dan una palabra en un culto, en un servicio, aún en este mismo momento, si te llega esa palabra, es muy bonito ser fiel a Dios. En ese momento, en ese instante, pero mañana ¿qué? Si hoy ahorita tú tienes y te puedes mover y tienes con qué de pronto comprar y tienes con qué de pronto ir y poder ayudar, y el día que no tengas, ¿tú sigues siendo fiel? Ahí está la pregunta, ahí está el detalle. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente puede ser leal, pero no fiel. Y mucha gente puede ser fiel, pero no leal. Y Dios quiere que mantengamos como esos buenos mayordomos, ser fieles y ser leales a la palabra de Dios. Vamos a analizar el versículo 43 y el versículo 44. En el versículo 43 y en el versículo 44 vamos a encontrar, llamémoslo así, en todo ese contexto del 46 al 44, una palabra muy clave, y es bienaventurado. Bienaventurado significa 2 veces más bendecido. 2 veces más bendecido o doblemente bendecido. Démonos de cuenta que ahí en el 43 dice, bienaventurado aquel siervo, aquel, cuando su Señor venga y ¿qué? Y le haya siendo así, o sea fiel. Y también sea leal, o sea, no solamente que sea fiel, sino que sea fiel y que sea leal. Mire lo que dice el versículo 44. En verdad os digo que lo pondré sobre todo sus bienes. Es tremendo ver cómo Dios aquí da esa píldora de que aún a estos tiempos de pandemia, si tú fuiste fiel y leal con el Señor cuando tenías, hoy cuando no tienes, tú muestras eso. Porque es muy fácil tener trabajo, tener ya preparada la nómina ahorita el 30 y va a llegar dinero. Y de pronto esto, a muchos que ahorita no tienen esa posibilidad. Ahorita lo único que están es dependiendo quizás de un solo empleo. Quizás de pronto del rebusque. Quizás muchos están dependiendo del Estado. Ahí la pregunta es, ¿tú eres fiel? ¿Tú eres leal? ¿O ya se te olvidó que Dios es tu pastor? ¿Que el Señor te fortalece? ¿Que el Señor da fuerzas al cansado? ¿Se te olvidó eso? Porque es que es muy fácil aquí todos en culto, donde hay plata, quizás la chequera llena, hay para el almuerzo, hay para disfrutar, hay para el viaje, hay para muchas cosas. Ahí es fácil uno decir gloria a Dios, aleluya, y ahí es fácil decir en victoria y no en derrota, ahí es fácil. Pero cuando tú no tienes ni siquiera para comerte un pan, tú dices lo mismo, en victoria. Aleluya, gloria a Dios, no dependo de hombres sino de Dios. Es difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces somos emocionalistas. Entonces no somos esos siervos fieles. Somos esos siervos que quizás seguimos a un Dios, no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino el Dios Mamón, el Dios de la plata, el Dios de las riquezas, el Dios próspero. Cuando Jesucristo de Nazaret, cuando pisó la tierra, estuvo como hombre y vivió como hombre, siendo Dios, no tuvo ni siquiera, llamémoslo así, para él un burro, para desplazarse, para poder ir a predicar el evangelio. Tanto así que por allá en un texto bíblico dice la palabra de Dios que mandó a unos de sus discípulos que fueran y pidieran prestado. Pero eso no le impidía a él decirle a Dios gracias.
Pero hoy en día muchos se afanan, se angustian, entran en ese afán. ¿Por qué? Porque no fueron fieles en el pasado. Era buscando al Dios próspero. Aunque sabemos que nuestro Dios es dueño del oro y la plata, pero Él no nos va a dar oro y plata si no somos fieles en lo poco. Porque la palabra que dice, el que es fiel en lo poco, Dios lo lleva y le pone en lo mucho, ¿cierto? Pero a veces no. Entonces muchas de esas supuestas bendiciones, que no son bendiciones, no las dio fue el diablo, no las dio fue Satanás. Y muchos dizque confundidos aquí, quizás no solamente aquí, sino en muchos lugares, exaltando y dando gloria a Dios porque tenían plata, porque tenían carro. ¿Y ahorita qué? Ahorita ni la Biblia leen. Ahorita están, llamémoslo así, más afanados por el hambre que por verdaderamente alimentar el verdadero hombre espiritual que necesita ser fortalecido, y más en estos tiempos. Vamos a pasar al versículo 45. En el versículo 45 hay 3 palabras claves y quiero que las analicemos. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tardare en venir, y comenzare, primero, a golpear. Segundo, a comer y a beber, ahí dice. Y a comer y a beber. Y lo último, embriagarse. 3 palabras claves: golpear, comer y beber, embriagarse. El Señor me permitía ver la siguiente. ¿Qué es golpear? Pues la misma palabra lo dice, ¿no? Maltratar, tirar, romper. O sea, enseñar y dirigir mal. Eso es golpear, porque estamos hablando de un mayordomo. Dirige mal, enseña mal, forma mal. ¿Qué será comer y beber? Creerse mejor que el dueño. O sea, se siente el rey. Come, tráigame. Come y bebe. ¿Qué será entonces embriagarse? No estar conociendo bien la palabra de Dios. O sea, se está embriagando por conocimientos vanos, por filosofía. La palabra dice, no os embriaguéis con vino, ¿cierto? Sino que os embriaguéis ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a qué viene? A ponerte a embriagar para que usted dance y mucha gente diga, estoy embriagado del Espíritu y me estoy cayendo y estoy en risa. No, eso no es embriagarse. Embriagarse es de entrar en el conocimiento de Dios. O sea que viene el Espíritu y se cumple la palabra donde dice, Él os enseñará. Eso es embriagarse. Pero entonces aquí el mayordomo infiel, ¿en qué se embriaga? En sus conceptos, en su teología, en su filosofía, en su historia de vida, o sea, experiencias. Y no hay que embriagarse en eso, porque eso es ser un infiel ante el Señor. Eso es ser un mayordomo infiel, eso es ser un siervo infiel. Todas las anécdotas que nos hayan pasado, está bien compartirlas, porque pueden edificar, pero el eje principal no es escribir un libro y anotar todas mis historias y todo lo que sucedió y dárselo a conocer a otra persona, porque esa otra persona se va a embriagar de eso, se va a embriagar de un conocimiento que va a ser vano, y hoy en día lo vemos, Dios me ha permitido en estos tiempos poder compartir con personas que en su momento de euforia, en su momento de poder, supuestamente, hablaban y decían, ¡qué bendición, gloria a Dios! Y hoy en día yo me acerco a ellos y les digo, bueno, ¿y cómo está? Ahí, dura la situación. Eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios siempre va a hablar como Dios habla.
Démonos de cuenta cuando Dios, a través de Jesús, cuando estaban sus discípulos en el monte y los discípulos le dijeron: Señor, despídelos porque no hay cómo alimentar a toda esta gente. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se afanó? ¿Se angustió? Él dijo: ¿cuántos panes, cuántos peces hay? Tráigamelos para acá y vamos a darle ¿qué? Gracias a Dios. Él no dijo: oiga, y qué vaina, sí, yo no lo había pensado. Uy, no. No, ¿sabe por qué? Porque él era fiel. Él se estaba preparando para ese tiempo. Era un siervo fiel. Entonces era un siervo fiel y leal. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo siguiente: leal, cumple a cabalidad las órdenes impuestas. ¿Quién le estaba dando órdenes a Jesús? Dios. Y las estaba cumpliendo a cabalidad, inclusive hasta que terminó en la cruz. Las cumplió a cabalidad, ¿cierto? O sea, estaba siendo leal y fiel. ¿Por qué? Por mantenerse constante. Él no flaqueó. Y quizás de pronto allá lo vamos a ver en el huerto de los olivos, allá en su último momento, en su última noche, allá cuando Judas lo vendió. Él no es que haya siendo infiel ahí. Él lo que dijo fue: Señor, si quieres pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Entonces ahí siguió siendo fiel. Él dejó muy bien en claro eso. Ahora, con ver lo siguiente, quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 24. Vamos a detenernos un momento en Mateo capítulo 24 y vamos a mirar del versículo 11 al versículo 13. Vamos a analizar detalladamente verso a verso de este capítulo de Mateo. Mateo 24, 11 al 13. En el 11 encontramos lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero un momentico ahí. ¿Por qué en Mateo 24 dice esto? Sencillo, porque son siervos infieles. Sencillo, ahí dice, muchos falsos profetas. Cuando son falsos profetas es porque se han salido de la lealtad y de la fidelidad a Dios. Y hablan y predican un evangelio más televentas, más emocionalistas que la misma palabra de Dios. E más, invitan a que compren el libro que está de moda, del X, del Y. Invitan a que si usted no está en esa convención, si usted no va a esa reunión, lo que se va a perder es tremendo. ¿Quién dijo que uno se va a perder algo por no ir a un lugar determinado? Uno se pierde de algo cuando no lee la Biblia. Ahí sí se perdió de mucho. Y quizás está andando hasta errante por este planeta sin leer la Biblia y sí siguiendo a hombres. Entonces, ahí mirando eso, a eso se refiere el Señor en Mateo 24, a esos siervos infieles, a esas personas que no son leales, son desleales. Y miren lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice: y por haberse, ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este tiempo lo estamos empezando a vivir hasta ahora. ¿Por qué? Porque han enseñado algo erróneo. Y por enseñar algo erróneo se multiplica es la maldad, no el amor de Dios. Porque si se multiplicara el amor de Dios, créame que a este tiempo no estuviéramos pasando tanta necesidad. No estuviéramos quizás viendo tantas personas pasando necesidades. Pero como el amor de muchos se ha enfriado, ¿por qué? ¿Por qué se enfría el amor de muchos? Por los conocimientos y conceptos de los hombres. Por llenarnos más de política que de la misma palabra de Dios. Por llenarnos más de la filosofía y del conocimiento y de la experiencia de otros que del mismo Dios, que es un Dios vivo que no cambia, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando yo me sumerjo en la palabra, pues estoy viviendo el ayer, el hoy y el siempre en Dios. O sea que nada me faltará, porque Él es mi pastor. Eso es lo que dice el Salmo 23. Y miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13 remata de una manera impresionante. Dice: mas el que persevere
¿Hasta dónde? Hasta el fin. Ese será salvo. Pero persevera ¿en qué? En la fidelidad y en la lealtad hacia Dios. O sea, siendo un siervo fiel, un siervo leal, un siervo que verdaderamente acata las órdenes tal y como Dios las muestra en su palabra, que sigue y obedece la palabra de Dios en medio de la pandemia. Vamos a mirar el versículo 46, volvamos a Lucas capítulo 12, versículo 46. En Lucas 12, 46 nos muestra otra palabra clave, que es la que estamos trabajando mucho en esta noche. Y es, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y que dice, le castigará duramente. ¿Y qué? Y le pondrá ¿con quiénes? Con los infieles. Esa es la palabra clave. Infieles. ¿Qué será infidelidad? Me puse a analizar la palabra infidelidad, y cuando hay infidelidad es porque hay incredulidad. ¿Por qué en un hogar? Póngale cuidado muy bien a esto. ¿Por qué en un hogar se puede ver la infidelidad? Porque el esposo ya no cree en la esposa. Eso se llama incredulidad. Y de ahí nace la infidelidad. Entonces, cuando somos infieles hacia la pareja, es porque no creemos en esa persona que puede cambiar. No creemos en esa persona que puede quizás lograr grandes éxitos, o yo puedo al lado de ella lograr grandes cosas. Ahí se presenta la infidelidad. Entonces, aquí dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice? Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Por qué? Porque no le fue fiel a su siervo, no le fue fiel a su amo, En este caso, usted y yo estamos siendo fieles a Dios, estamos siendo leales a Dios, porque dice ahí, nos pone con los infieles, nos pone con las personas que nunca quisieron obedecer a Dios. Ay, pero es que yo sí lo obedecí. Pero es que ¿qué leíamos en Mateo 24:13? Es el que persevere hasta el fin, no solamente en el momento de la pandemia y terminó la pandemia y se fue Dios, que es lo que estaba pasando hoy en día. Al principio de esta situación, de esta pandemia, mucha gente se quería convertir ya al Señor. Mucha gente, hemos dicho, eso dejaron hasta inclusive los escapularios a un lado y empezaron a tener las Biblias. Pero ya vieron que empezaron a abrir la economía y esto, se les está olvidando. ¿Qué será eso? Es lo mismo cuando un hombre está con su esposa y en su momento de intimidad muy calientes, pero al otro día se le olvidó y prefiere ir a buscar a otra. Eso es lo que pasa con un siervo infiel, con un siervo desleal, con un siervo que sencillamente hoy sí porque tengo y mañana se me olvidó quién es Dios. Por eso Dios es en todo tiempo. Entonces, en el versículo 46, yo quiero seguir un momento analizando un poquito más. Ahí. Entonces, llega la incredulidad. Entonces, incredulidad es incertidumbre. Incertidumbre es falta de confianza. Falta de confianza. Y cuando hay falta de confianza es porque no hay amor. Sencillo. Eso lo podemos ver muy claramente en las parejas. Las personas que se casan al principio, el hombre y la mujer, que es el diseño original desde un principio hasta el fin. El hombre y la mujer entran allí a presentarse delante de los hombres, a decir, sí, nos amamos y vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Ahí todo, ellos creen. Pero llegan los momentos difíciles, llegan los momentos de zafarrancho, llamémoslo así, de problema, de necesidad, de escasez, de lo que sea, y empieza
haber incredulidad el uno al otro. Y ahí ese hogar empieza a vivir en incertidumbre. Y cuando ese hogar empieza a vivir en incertidumbre, quiere decir, no sabemos cómo vamos a terminar esto, no sabemos cómo va a acabar eso. ¿Qué pasa? Se empieza a perder la confianza el uno al otro. Entonces ahí es cuando se empieza a ir lo que supuestamente llamaban amor. Pero yo quiero mirar algo. Y está en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo de corrido. Y ahí nos va a mostrar verdaderamente cómo es que es el amor de Dios. O sea, cómo es esa fidelidad y esa lealtad de Dios para con los hombres. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, vamos a leerlo de corrido. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor. ¿El amor de quién? De Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó Él a nosotros y envió a su Hijo y en propiciación por nuestros pecados. Versículo siguiente dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Léalo fuertemente allá en su casa. Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Siga. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, léalo, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor. Analícelo muy bien. Vamos a volver a leer ese versículo 17 porque ahí está la clave de lo que Dios nos está hablando en esta noche. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿De qué hablábamos ahorita? De desconfianza. Entonces ahí dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que es lo que estamos viendo hoy en día, y nos lo mostraba el Señor allá en Mateo 24, dice, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y último versículo. Este es tremendo. Y nosotros tenemos este mandamiento. O sea, un siervo fiel cumple. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también. ¿A quién? A su hermano. Tremendo, ¿no? Yo no tengo que explicar esto. Literalmente aquí Dios ya lo dijo todo. Y siempre lo va a decir todo. En medio de su palabra. Ahí está la respuesta. Entonces la pregunta es que nos puede surgir en esta noche. ¿Quién es Dios? Lo acabamos de leer. ¿Quién es Dios?
Vamos a analizarlo mejor allá en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Mire quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es sufrido. ¿Quién es Dios? Sufrido. Él es sufrido. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Dios qué es? Dios es amor. Entonces dice el amor es sufrido. Entonces quítele la palabra amor y pongamos la palabra correcta. Dios es sufrido. ¿Cómo también es Dios? Es benigno. ¿Cómo también es Dios? No tiene ¿qué? Envidia. ¿Cómo también es Dios? No es jactancioso. ¿Qué más dice? No se envanece. Imagínese Dios envanecido. Yo soy el dueño del planeta, yo soy el dueño. No. Mire lo que dice también. No hace nada indebido. Oiga, mire cómo es Dios. No busca lo suyo. Mire también, no se irrita fácilmente, ¿no? No guarda ¿qué? Rencor. ¿Y qué dice? No se goza de la injusticia. ¿Más qué? Más se goza de la verdad. Mire lo que sigue diciendo. ¿Qué hace Dios? Todo lo sufre. ¿Qué más? Todo lo cree. Todo lo espera. ¿Qué más? Todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. ¿No se le hace como muy conocida esa frase? Que Dios dice, yo soy el que soy. Dice Dios, yo soy el ayer, el hoy y el siempre. O sea, yo soy el alfa y la omega. ¿No han escuchado eso? Entonces ahí dice, Dios nunca deja de ser. Pero mire, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero le tengo una buena noticia en esta noche. Hay en muchos lugares y en muchas predicaciones se puede decir, emocionalmente se puede decir, ¿cuántos son imagen y semejanza de Dios? ¿Y qué dicen? ¡Amén! Pero se les olvida que Dios es amor. O sea, que sufre, que todo lo puede, que todo lo soporta. Ahí sí dejan de ser imagen y semejanza. No. No, eso no es conmigo. Entonces la pregunta mía, ¿tú has nacido de Dios o has nacido del mundo? Porque si has nacido del mundo, tú haces todo lo contrario a lo que acabamos de leer. No lo sufre todo, no lo soporta todo, se irrita fácilmente, guarda rencor. ¿Y todo por qué? Porque hay una semilla errónea en tu vida. Porque lo que estás viendo hoy reflejado fue lo que pasó, lo que sembraron en ti anteriormente. Recuerde muy bien, vamos a volver al título porque no nos podemos salir del esquema que Dios nos ha permitido en esta noche trabajar. Lo visible del hoy, es del hoy, óigase bien, fue la semilla del ayer. Entonces, si tú guardas rencor, ¿qué semilla guardaste ayer? Si tú guardas, no soportas, no lo crees, no lo sufres, ¿qué semilla guardaste ayer? Se está viendo reflejado hoy. ¿Por qué? Porque sencillamente se han levantado falsos profetas donde han embelesado a la gente más a la prosperidad que a la misma palabra. Donde es más fácil decirle a una persona, lo que tengo te doy, levántate y anda, que lo vamos a traducir en este momentico. Que Dios quiere decir ahí, mostrarnos es, vaya a la palabra y camine usted solito. Dios te quiere enseñar, Dios te quiere mostrar, pero no, traiga, pacte y vamos a hacer fuerza para que Dios te dé. No. Tú no tienes que hacer fuerza, tú no tienes que hacer absolutamente nada porque ya Dios lo hizo todo. Usted simplemente tienes que obedecer. Mira, mi hija o mis hijas, la mayor, la menor, aquí también está Isaac con sus 2 hijos. Ellos no se tienen que esforzar por mañana que van a comer. ¿Por qué? Porque tienen un papá y una mamá que son responsables y llevan su alimento a su casa. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuánto más Dios,
que si alimenta a todos, ¿no te va a alimentar a ti si tú le eres fiel y leal? A ver, ese es nuestro Dios, a ese es el Dios que predicamos, y no lo predicamos porque ahorita estamos en momento difícil, no, lo predicamos en momento de gloria y en momento de escasez, porque Él sigue siendo Dios, o sea, Él no deja de ser, a pesar de que tú seas infiel, a pesar de que tú le hayas abandonado en la lectura, en la meditación, Él sigue siendo Dios y te está diciendo en esta noche, vuelve, porque no te quiero poner con los siervos infieles. ¿Por qué? Porque el siervo infiel, a pesar de que ahorita tenga, después no va a tener. Y no estamos hablando de cosas físicas, no, estamos hablando de la vida eterna, que esa es la que vale. Aquí 150 años no es nada a comparada a una eternidad. Es más, ni siquiera Matusalén, que fue el hombre que más vivió en esta tierra, puede decir, oh, qué gloria que viví. No, porque ya está muerto. Él ahorita debe estar en el regocijo de Dios. Eso sí vale la pena. Entonces, ya para ir avanzando y dándole ir como esas conclusiones preciosas que Dios nos da en esta noche, entonces fuimos hechos a imagen y semejanza, o sea, todo lo sufrimos, todo lo soportamos. Somos siervos fieles y leales, pero eso solamente se ve reflejado cuando usted pasa tiempo en la palabra. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué semilla guardaste ayer? Vamos a mirar un momento, 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. ¿Qué semilla guardaste ayer? Y mire la semilla que debemos verdaderamente guardar para mañana recoger verdaderamente lo que necesitamos recoger. 1 de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios. ¿Cómo es? En que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son agravosos. Dios es amor, ¿cierto? Y si Dios es amor, ¿qué dice ahí? El que diga que lo ama es porque va a guardar su palabra. Su palabra. Ahora, ¿cómo vamos a recalcar eso? Vamos un momento a Juan, capítulo 14. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardáis mis mandamientos. Y pase rápido al 21. Pase rápido, rápidamente y al 21. ¿Qué dice el 21? El que guarda o el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Ahí está la clave. Para este tiempo, ¿qué es entonces lo que hay que hacer? Amarle. Y amarle no es decirle, papito lindo, te amo, precioso y tesoro de mi vida. No, eso no es amarle. Amarle, ¿qué es? Sufra. ¡Sufra! A nadie le gusta sufrir. ¿Amarle qué es? ¡Soporte! ¡Soporte! ¡Aguante! Oiga, a este tiempo se han levantado dificultades en los hogares. Han salido en las noticias, las estadísticas dicen que ya los hogares no se aguantan, que ya mejor dicho, por eso yo creo que dejaron salir a mucha gente a trabajar. Porque ya no se aguantaba el esposo con la esposa. ¿Será que eso es amar? Entonces no están amando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque están siendo desleales e infieles. Porque la palabra nos mostraba, si usted dice que ama a Dios, ¿por qué no ama al que ve? ¿Por qué no le es fiel al que ve? ¿Por qué no le es fiel y leal a quién? A tu jefe, al que le está pagando tu sueldo. Ahí sí no, ¿cierto? Ay, no, es que Dios, es que ese jefe es muy malo. Ese jefe, de chévere me estoy ganando el sueldo porque, uy, es que ese jefe es muy jodido. No, señor. El jodido es usted que verdaderamente no quiere amar a Dios. Y sí, ama, ay, es que yo sí al pastor, yo lo amo con todo mi corazón porque él es una ternura. Ay, no, pues cualquiera puede amar un gato, pero ame un león. Entonces, no se trata de tirar sátira ni nada. Sí, tenemos, dice la palabra, amémonos unos a otros, no los burros con los potros, no nos tiremos patadas, hombre. Ahora, con respecto a lo que estamos mirando, hay otra pregunta que surge. ¿Qué fruto estás mostrando hoy? ¿Qué fruto estás mostrando hoy? Hoy.
Hoy, ¿qué estás mostrando? Vamos a mirar un momento para que la misma palabra lo reargulla a usted y se analice usted mismo. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. ¿Cómo dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho, y así seáis mis discípulos. Oiga, llevar mucho fruto cuesta, ¿no? Pero venga, vamos a mirar un momento desde el versículo 6 y el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece, ¿qué estábamos hablando? Amar a Dios, ¿cierto? El que no ama a Dios, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego que arde. Y mire lo que dice el 7. Ay, si permanecéis en mí, o sea, si verdaderamente me ama, si verdaderamente guarda mi palabra, permanece, y si mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid lo que queréis y será hecho. Pero póngale cuidado, no es pedir por pedir, no es pedir mi necesidad, porque es fácil uno acercarse a Dios y decir, Señor, tengo hambre, no hay la cena. No, no es pedir eso. Eso no nos manda a pedir el Dios Todopoderoso, porque Dios dice en su palabra que ni siquiera ha llegado la palabra a mi boca y ya Él lo sabe. Eso es como cuando de pronto yo no le he dado almuerzo a mi hija o a mis hijas, a mi esposa, que en estos momentos también está en casa, y que ellas tengan hambre y yo hacerme el de la vista gorda. ¿Será que Dios es así? Sabiendo muy bien que Dios dice en su palabra que Él todo lo soporta, que Él no es rencoroso. Él no dice, uy, me la hizo, no, lo va a poner a aguantar hambre 40 días y 40 noches. Uy, me fue infiel. Uy, vea palas que sea por Chuchito lo lindo allá, que es mi hijo, lo voy a poner a aguantar. No, porque la palabra lo leíamos, Él no es rencoroso, todo lo soporta, todo lo cree. La pregunta es, ¿qué semilla sembró usted para que usted hoy guarde ese rencor, hombre? Para que todavía siga ahí usted encizañado con el otro o con la otra, sabiendo muy bien que, a ver, si tú eres hijo de Dios, tú obedeces la palabra, no es de que, ay, ese versículo no era para mí, ese versículo es para el otro porque ese sí me la hizo a mí muy feo. No, por ahí no va la cosa. Bueno, estamos concluyendo ya casi, ¿cierto? Mire estas frases que el Señor me permite en esta noche compartirles. Hoy recoges lo que sembraste ayer. Hoy estás recogiendo quizás penumbra. Mire, Dios en su palabra dice muy claramente que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es uno de los versículos que a mí me enamoraron en un principio de Dios. Mejor dicho, esa fue la rosa que marcó mi corazón. Sí, me estoy como poeta, ¿cierto? Eso fue lo que verdaderamente en un principio cuando Dios me llevó a leer la palabra, óigase bien, por eso es necesario leer la palabra. Cuando Dios te lleva a leer la palabra, te da unas frases tan hermosas que es necesario que tú las medites, o sea, las escribas, o sea, que no se te van a salir de tu mente. Por eso dice allá Habacuc, escribe la visión, o sea, lo que tú vistes, escríbelo y grábalo y pronúncialo, ¿cierto? Pues esos textos bíblicos tan hermosos, cuando tú pasas tiempo con Dios, escríbelos, analízalos, déjate enamorar por el Espíritu Santo y vas a ver la gloria de Dios, quizás no en ese momento, pero sí en estos tiempos, porque yo estoy viendo la gloria de Dios a este tiempo veo la gloria de Dios manifiesta. Y sabe cómo está mi esposa, sin trabajo, pero veo la gloria de Dios ahí, imagínense, con 3 leonas y veo la gloria de Dios. Así es la vida, hombre. Mire, Dios está permitiendo este tiempo para que el hombre crezca, no para que se apachurre cada día más. No, el hombre tiene que crecer. Y el hombre tiene que crecer en medio de la dificultad. El hombre y la mujer. Porque así es como crece el ser humano. Dese cuenta que las grandes pandemias han permitido el desarrollo, ¿o no?
Las grandes pandemias, la peste negra, bueno, todo lo que ha sucedido en este planeta, lo que pasó con Hiroshima, que salieron de la nada y vea, o sea, es necesario. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan cómodos que se nos olvida avanzar. Oiga, eso es como cuando alguien está cansado y se acuesta a dormir y, ay no, qué recocha, no, pero quítenle la comodidad, échenle agua, no verá que se tiene que mover. Así nos pasa a nosotros los seres humanos. Nos tenemos que mover, no podemos seguir avanzando de una manera mediocre y menos con la palabra de Dios. Por eso Dios permite que a estos tiempos muchos hermanos que en la fe dicen que son hijos de Dios, ahorita están pasando necesidades, y no porque Dios los castigue, porque Dios no es rencoroso, sino porque ellos son infieles a Dios, buscaron a Dios por la economía, por la abundancia, mas no por lo que Él es. O sea, Él es santo, y si Él es santo, pues yo también soy santo, dice la palabra, ¿cierto? No lo busco porque tenga o porque no tenga, no, lo busco porque Él es mi Dios y Él es el Rey del universo. Amén. Y terminamos también con esta otra frase. Tengo otras dos frases. Vea, esta frase dice: si hoy no te gusta lo que estás cosechando o lo que estás recogiendo, cambia hoy la semilla y la forma de sembrar para que cambie tu cosecha mañana. Sencillo. Mira otra frase más. Cuanto más dure lo que quieres sembrar, más rápido lo cosecharás si lo siembras hoy. O sea, si usted se pone, yo mañana, deje que se me pase esta piedra y después de que se me pase esta piedra, ya lo empiezo a querer. No. Porque es que hay gente que dice, ahorita, mire, hay gente que le da piedra y se acuestan sin comer. Ya no me sirva. Ya no me sirva. Oiga, y la pregunta es, ¿será que mañana se va a levantar? Porque ¿qué tal mañana no se levante? La comidita y bueno, si es buena comida me llaman y yo voy y la recojo. Pero a ver, no se trata de acostarnos, dice la palabra, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay gente que, verdad, guardan ese rencor. Oiga, la palabra de Dios nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en vez de guardar corazón, guardan es cosa de mundo, rencor, odio, tristeza, soledad. Hay mucha gente que ahorita están diciendo, yo me acuerdo que hace un año estábamos en las Islas Canarias, estábamos en Hollywood. ¿Y qué? Viva el hoy. Gracias a Dios porque te permitió vivir eso. Pero tú no puedes estar trayendo eso para poder ser feliz hoy. No, tú tienes que ser feliz hoy para que vivas también mañana y pasado mañana. ¿Por qué? Porque es que el tiempo no es de que viví ayer. No. El tiempo es hoy. Prepárate porque mañana puede venir el Señor. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Mira esta última frase y estamos dando por terminada esta noche la palabra de Dios con esta última frase. Lo que es hoy, lo pensaste ayer. Lo que tú eres hoy, lo pensaste ayer. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que Tatiana nos está viendo por allá, que saben dónde. No, saludos por allá, Tatiana. Mira, Tatiana un día dijo, voy a estudiar. Listo, se preparó. Y ella empezó a pensar en qué, en su mamá. Y ella empezó a pensar, y de ese pensamiento dijo, oiga, mami, ¿me enseña? Y ella empezó a mirar, y la mamá dijo, bueno, mija, si tú quieres aprender, bueno, vaya y te preparas esto. Ella lo pensó, ¿cierto? Y empezó a capacitarse y siguió pensando. Y hoy vemos una estilista profesional de moda. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Así es la vida. Lo que tú pienses hoy, eso es lo que vas a hacer mañana. Ese es el reflejo. Por eso, con esta píldora te dejo en esta noche. Y yo quiero que usted allá en su casa abra bien sus oídos y cierre sus ojos a este mundo. Abra sus oídos y cierre sus ojos a este mundo.
Piensa la palabra hoy para que mañana se refleje en tus hijos la santidad y el amor hacia Cristo. Piensa la palabra hoy. Piénsala. ¿Qué es pensarla? Léala. Medítela. No te acuestes. Si no has leído hoy durante todo el día, no te acuestes sin leer al menos un versículo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús.